8:11, llamado a reconstruir las confianzas, dijo a trabajar unidos ayer la presidenta Bachelet durante su cuenta pública. Para algunos el mensaje presidencial careció de claridad al momento de explicar cómo se pretende llevar adelante, por ejemplo, el proceso constituyente, mientras otros valoraron también los anuncios que se hicieron. En materia educacional y específicamente en algunos anuncios respecto a la reconstrucción y etcétera, pero queremos analizar y conocer dos visiones del discurso de la mandataria, y para eso nos acompaña en Mañana en Directo el diputado de la Democracia Cristiana Gabriel Silver y el diputado de Renovación Nacional don Diego Paulsen. Muchas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. Gracias. Muchas gracias y muy buenos días. Además por distritos distintos, la Araucanía, así es. Tiltil, Quilicura. Una región que no fue buena ayer. Sí, vamos a ir a eso, sí. Ahora, no podemos dejar de comentar lo que acabamos de leer en el diario La Tercera, en una entrevista para la revista ¿Qué pasa? Y es lo que señala Michel Llorrat, ¿cierto? El exdirector del Servicio de Impuestos Internos, en cuanto a que recibió presiones del gobierno de Interior específicamente para que no inquirir en demasiados detalles a propósito del caso Soquimich. Una cuestión que se suponía, pero que él no había confirmado. ¿Qué les parece a ustedes? Mira, no llama profundamente la atención. Yo, de hecho, hace algún tiempo atrás denuncié las presiones que estaba ejerciendo el ministro Peñailillo cuando primero hablaba de la cacería de brujas, de que dejáramos que las instituciones funcionaran, y luego de que él se había dado un festín siendo opinólogo en el caso Penta. Lamentablemente, cuando le tocó enfrentar a él, empieza a generar una moderación en el discurso y empieza a pedir que las instituciones funcionen, y claramente cuando habla de presiones desde Interior, me imagino que se refiere al Ministerio del Interior, y me imagino que también que de algunos personeros de partidos políticos, para que esto no siguiera abriéndose. Porque claro, ellos ya habían festinado mucho, con ellos habían sacado un provecho político de esto, pero cuando les tocó enfrentar el tema a ellos, hoy día empiezan a pedir de alguna manera una protección por parte del gobierno central. O sea, ¿usted le cree? Yo le creo, sí. ¿Y le parece grave? Gravísimo. O sea, nosotros no podemos permitir que instituciones tan potentes como impuestos internos estén siendo vulnerados en su independencia por presiones políticas. Y nosotros esperábamos también que ayer en el anuncio de la presidenta generara mayor autonomía por parte del gobierno a impuestos internos. Diputado Silver, ¿usted le cree a Llorrat cuando dice que recibió presiones de Interior? Yo creo que héroe o villano parece que depende del mostrador en el cual uno se encuentra, porque hay que decir que el señor Llorrat no renunció efectivamente a su cargo cuando se sintió amenazado por estas presiones que hoy día denuncia. La propia Fiscalía, en este caso, demostró varias quejas o reparos respecto a que impuestos internos no era claro a la hora de fijar posición, por ejemplo, a la hora de querellarse. Ahora, recordemos que la salida de Llorrat responde justamente a la ambigüedad en el ejercicio de su cargo. Una persona, disculpa, que tiene ese nivel de presiones, renuncia o lo denuncia. Es que lo que pasa es que dentro de la entrevista él señala que no renuncia porque no recibió presiones del entonces ministro de Hacienda, y él dependía de Hacienda, solamente para poner en un marco lo que él le estaba diciendo. Es que cualquier tipo de presión, y hay que recordar que hay presiones lícitas o ilícitas, o sea, cuando le pedían la renuncia por la prensa, creo que era parte del escrutinio al que estamos expuestos cualquiera persona que ejerce una autoridad pública. Y discúlpenme, a veces el cargo no es tan popular como le tocó al señor Llorrat, y él tenía que enfrentar obviamente las presiones o porque lo hacía bien o porque lo hacía mal. Ahora bien, si ya era un telefonazo, era una orden directa respecto de su gestión, eso a mi juicio no correspondía. Y ahí creo yo también él tendría que o haber renunciado o haber enfrentado a aquel efectivamente que le hizo ese reparo o presión, en este caso de manera ilícita. Pero decir que la sola presión porque no estaban de acuerdo con el ejercicio de su cargo, como que él viviera en el limbo y no podía ser tocado ni cuestionado en su obrar, creo que tampoco es parte de una democracia. Sí, pero la ambigüedad también de su actuar se debe a este tipo de presión. O sea, claramente él tiene un puesto político, ni siquiera técnico. O sea, él no llega por méritos propios, o sea, llega por ser alta dirección pública. Sí, pero lo ratifica la presidenta de la República. Sí, claro. Y claramente... Tres candidatos con méritos. Sí, entonces ahí donde la ambigüedad de su ejercicio también se puede dar respecto de la confianza que tiene Diputado Paulsen, y en realidad la pregunta es para los dos, porque la acusación es bien grave. Cuando uno echa a todos en un mismo saco, la verdad es que sale perjudicando a aquellos que no tienen arte ni parte, y él no especifica cuando él en una parte de la entrevista a la revista ¿Qué pasa? Dice: aquí diputados y senadores también me presionaron. Ustedes, por lo menos por la Cámara de Diputados, ¿saben algo de eso? ¿Vieron, escucharon, tienen algún antecedente de algún tipo de presión de algún parlamentario de Llorrat? No, yo al menos no tengo conocimiento de ningún parlamentario que haya generado presiones a Llorrat, pero son reprochables. Claramente nosotros no podemos permitir que esto ocurra en un servicio tan importante como este. Ahora,
lo que uno quisiera, porque inmediatamente cuando uno lee la entrevista y ha seguido la evolución del caso Sokimich, Penta, etcétera, Boleta en general, ya tiene en la mente algunos parlamentarios que podrían estar complicados por este caso. Lo que uno quisiera es efectivamente tener los nombres. ¿Y qué haría un partido como la Democracia Cristiana, por ejemplo, que ha tenido algunos parlamentarios vinculados, en el caso de que sí se conociera que uno de esos parlamentarios ejerció presiones o trató de ejercer presiones sobre Llorat? Bueno, por eso sería bueno, yo creo que precisar con nombre y apellido y no hacer este tipo de declaraciones a la bandada. Por ejemplo, yo ni siquiera he cruzado palabra con el señor Llorat. Y en consecuencia, como digo, es bueno precisar primero qué es una presión. Porque como digo, estas solicitudes de renuncia o esta ambigüedad que él tiene en el ejercicio de su cargo, lo decía la gente de la calle y lo decimos nosotros. Es que no es la renuncia, se refiere específicamente a presiones Congreso. Para no ahondar más en el caso Sokimich. Eso se dice claramente en la entrevista. Recordemos que él salió incluso, tuvo decisiones bastante diletantes respecto de la materia. Y él dio declaraciones de prensa, un día decía que iba querella, otro día no. Ahora bien, si usted se refiere a presiones indebidas, yo creo que con nombre y apellido hay que enfrentarle. Y por supuesto que nosotros a nivel partidario, si algún miembro de nuestra colectividad participó de ese tipo de presiones indebidas, le digo, no la crítica legítima que uno puede ejercer respecto a una persona que ejerce un cargo, por supuesto, obviamente que lo vamos a enfrentar, pero decimos, este tipo de declaraciones generales, cuando uno se va del cargo, porque distinto a la persona que se va, que ha sido coherente desde el día 1 para enfrentar, en este caso, en rigor, este tipo de presiones, pero cuando uno se va, cuando uno lo echan, como es el caso del señor Llorat, creo que sus declaraciones hoy día tienen mucho menos fuerza si él hubiese renunciado o hubiese, en este caso, enfrentado a aquel que lo presionó. Diputados, ¿vamos al discurso del 21 de mayo o tienes tú alguna otra? No, por supuesto, claro. Vamos al otro tema entonces para cerrar ese. ¿Se critica en algún minuto, poniendo la memoria a funcionar, cuando hay un presidente que da mucho anuncio? Se critica porque dice, oiga, esto parece lista de supermercado y esta historia, en vez de prometer poco y cumplirlo, aquí se da un montón de anuncios y resulta que también que eso es malo. Cuando se da poco, también se critica porque salen los distintos sectores de la sociedad a decir, oiga, a mí no me tocó ningún anuncio, a mí tampoco, no abordó la seguridad, no abordó esto, lo otro. ¿Cómo finalmente se puede evaluar de verdad una cuenta presidencial con altura de miras para saber que lo que se promete o lo que se dijo realmente corresponde a una cuenta pública realista? Diputado Balser. Mira, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que una cuenta pública es ir a rendir cuenta de lo que se hizo durante el año y generar un mea culpa también de la crisis que existía hoy día en el país. O sea, recordemos que el año pasado en su cuenta pública, el año 2014, prometió un cambio estructural potente, reformas tributarias, reformas laborales, reforma a la educación, menor delincuencia. Y cuando nosotros vemos cómo ha tomado la ciudadanía, cómo han enfrentado las reformas, claramente vemos que no hay sintonía en la reforma con la ciudadanía. Lo que nosotros esperábamos en este discurso el 21 de mayo era que ella enfrentara esa poca credibilidad de la reforma. O sea, es cosa de ver, la reforma tributaria nunca ha tenido un mayor apoyo que el rechazo. En la reforma educacional exactamente lo mismo. La reforma laboral o sindical va en la misma línea. Entonces, lo que nosotros esperábamos era que ella pudiera hacer un mea culpa y dijera, ¿saben qué? Nosotros empezamos a hacer cambios profundos. Nos dimos cuenta que las reformas no daban el ancho y no sintonizábamos con el país. Y proponer reforma a la reforma. O sea, una reforma tributaria que ha hecho que la inflación suba casi al doble. Pero es un suicidio político, diputado, nadie lo haría. Es que usted me pregunta cuál es una cuenta pública objetiva y que sea coherente con la que la ciudadanía quiere escuchar. Es reconocer los errores. Si nosotros en la clase política tenemos que ser capaces de reconocer nuestros propios errores y enfrentar el futuro con una altura de mira. Yo ahí asumo y me comprometo con el gobierno a poder dialogar en conjunto, mejorar la reforma. ¿Por qué se ríe? No, está bien. ¿Pero qué le da risa? No, porque obviamente eso no se expresa con la votación de la alianza respecto a reformas profundas e importantes. O sea, cuando la presidenta anuncia que al término de este gobierno vamos a tener un 60% de gratuidad, por ejemplo, en lo que es la educación universitaria, pucha, me pongo en el lugar de los padres y es una tremenda noticia para quienes hoy día están agobiados con un crédito de consumo, pagando letras efectivamente en el banco o el 5% de las cotizaciones de
salud que se van a dejar de pagar. O sea, creo que obviamente uno tiene que poner en positivo también algunas cosas y ponerse en los zapatos de los beneficiarios de esta reforma. Y no es coherente con la actuación, como digo, de la derecha en el Congreso frente a esta reforma. Por ejemplo, la reforma tributaria que contó además con los votos de la alianza. No, la cual hoy día se desdigan de lo que votaron, creo que... La cual yo rechacé en todo sentido. Creo que hay que tener súper claro que nosotros hemos estado abiertos al diálogo, desde Renovación Nacional lo hemos planteado siempre. De hecho, el diputado Silver le consta. Nosotros hemos sido grandes gestores de acuerdo, no solo en este gobierno, sino que a lo largo de la historia del país. Y nosotros hemos tratado, y cuando me preguntan objetivamente qué esperaba yo, era un mea culpa, pero también, a ver, ustedes plantearon gratuidad total, o sea, ya estamos bajando un 60%. En estos 4 años el 60%. El 60% que nosotros planteamos desde el inicio de este gobierno. Nosotros estábamos contentos por la extensión del 5% la última vez, pero me estaban preguntando a mí cuál es una cuenta pública objetiva, y yo estaba haciendo un mea culpa de lo que me hubiese gustado a mí que ocurriera, y además valorar los anuncios. Hay anuncios que son... O sea, yo tengo y represento comunas como Melipeuco, Lonquimay y Curacautín, donde hay una gran generación de energías eléctricas, y se van a ver beneficiadas las comunas con mayores ingresos. Se valora el proyecto. Ahora, pero también hay que hacer un mea culpa. Si aquí no todo es maravilloso. Es que quiero ir a ese punto. No es un mea culpa el llamado a un nuevo diálogo político, como tomando un camino distinto a lo que se venía haciendo hasta ahora y que fue marcado por la famosa retroexcavadora. Yo creo que hay una partitura completa que uno obviamente puede hacer, un checklist de cosas buenas, cosas malas, y eso a medida que avancen los días los vamos a ir teniendo. Son cerca de 57 medidas, también hay mucho de cuenta pública, pero yo me quedo con un poco la orquesta y la batuta de la presidenta del tono efectivamente que impuso el día de ayer. Menos eslogan, menos ofertones del punto de vista electoral. Podríamos ejercer nuestra mayoría en el Congreso, sacar muchas leyes, pero ella hizo un llamado al diálogo. Hizo también autocrítica respecto a lo que está pasando en el país. Aquí nadie quiere mirar para el techo, en este caso respecto a temas que hoy día están en la contingencia. Yo creo que de verdad la presidenta hoy día fue muy distinta a lo que fue el año pasado y entendió y entiende el momento político que estamos viviendo. O sea, asumen errores, ¿vio? Si eso es lo que uno espera, hay que asumir errores. La pregunta que les quiero hacer a los dos es si aprendió la presidenta o no las lecciones que le dejaron las reformas que ya han ido avanzando, por ejemplo la tributaria, parte de la educación, etcétera. Respecto a que hoy día a la ciudadanía le importan las formas. Nadie discutía que la educación gratuita de calidad era un objetivo que todos perseguimos. El camino a transitar para llegar a eso sí que importa. La pregunta que le quiero hacer, diputado, es si la presidenta fue lo suficientemente ayer clara respecto de los caminos que se siguen para conseguir los propósitos que ella propone. Ejemplo, la reforma de la Constitución. Hoy día nadie sabe cómo vamos a cambiar la modificación, o sea, la Constitución, y ayer no hubo línea de eso. A ver, y que con respecto a este tema, ya que me cambia al tema constitucional, yo creo que justamente una reforma constitucional no es un fast food, no es una reforma histérica, salir al día siguiente a aprobarla. Ella dijo hace 2 semanas atrás que en septiembre se iba a referir al mecanismo, entendiendo que hay convicción respecto a tener una nueva Carta Fundamental, y hoy día la discusión nacional es respecto al tema procesal. Y en consecuencia, creo que también vamos a digerir entre todos, y estos meses van a ser aprovechados en positivo para ver cómo nos ponemos de acuerdo en tener una constitución que sea legítima desde el inicio, que sea participativa, que tome aspectos centrales de lo que ya existe en términos de nuestras instituciones. Acá no podemos hacer tabla rasa, entender que una discusión constitucional es prácticamente refundacional. Por eso es que algunos lo miran de esa forma, precisamente, por incluso eso, dentro del Parlamento. Es que ahí voy yo respecto a las críticas que algunos hubiesen esperado, casi con rigurosidad enciclopédica, un anuncio concreto en esa materia. Creo que estos meses que vienen para adelante tiene que ver mucho con conversar, dialogar, precisar cómo nos vamos a apear frente a este camino, que es un pasaje de ida pero no de vuelta. Una vez que ya se anuncia, no se puede volver efectivamente atrás. Entonces, de aquí a septiembre creo que es prudente para que los distintos actores sociales, no solamente los más partidarios de la Constitución, salgan en este caso al ruedo y digan propuestas o mecanismos para cambiar nuestra Constitución. Diputado Paulsen, se nos va el tiempo. Lo último. No, yo creo que la ambigüedad fue parte del discurso. O sea, claramente vemos propuestas bastante buenas. El
trabajadores honorarios, entran 8.800 trabajadores honorarios del Estado central. ¿Qué pasa con los 160.000 municipales? ¿Qué pasa con la región de la Araucanía? Yo represento la región de la Araucanía, donde no se habló nada de la violencia, del terrorismo que hoy día afecta a la región. El principal sector productivo de la región y uno de los principales del país, el sector silvoagropecuario. No hay incentivo alguno. Solo se habló, y yo felicito a la presidenta, de la repactación de los deudores históricos de INDAP. Pero ¿qué pasa con incentivos potentes del sector? Es un sector que hoy día genera la mayor cantidad de empleos en la región de la Araucanía. No se habló de la violencia, vuelvo a repetir, no hay ningún punto de partida para encontrar la paz social que hoy día afecta a la región. O sea, no se habló de delincuencia. O sea, hoy día hay encuestas que marcan que más de 52.000 hogares sufrieron o fueron víctimas de nuevos robos. O sea, de seguridad pública, poco o nada. Adultos mayores, ¿cuándo vamos a empezar a hablar realmente de pensiones dignas a nuestros adultos mayores? Se habló de la exención del 5%, perfecto, estamos felices por eso. Mayores recursos para que los adultos mayores vayan de vacaciones, perfecto, buena calidad de vida para ellos. Pero ¿cuándo vamos a empezar a hablar realmente de una pensión digna y cierta para los adultos mayores? ¿Cuándo vamos a hablar de agricultura? Que siempre hablamos de que Chile es un país monoproductor y que vendemos del cobre. ¿Cuándo vamos a incentivar a otro rubro que sea potente en nuestro país? Bien, a los dos, muchísimas gracias. Sabemos que hoy día es un interferiado para algunos. Madrugar en un día como hoy también se hace más pesado. No, pero estamos trabajando nosotros, normal. A los dos, muchas gracias acá, bueno, por venir, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, que les vaya muy bien. Cuídense. Nos vamos a una pausa, nos separamos unos minutos y regresamos de inmediatamente.